Dos construcciones incumplen una regla urbana parecida. Una recibe tolerancia y termina integrada en el desarrollo. La otra recibe vigilancia y puede quedar amenazada. ¿Por qué llamamos informal a una y aceptamos la otra? Anand Yarrow utiliza esta tensión para desmontar una idea muy extendida. La informalidad urbana no existe simplemente fuera del Estado. Las instituciones públicas también pueden producirla, tolerarla y regularla de manera selectiva. Esto cambia la pregunta central. Ya no basta con localizar espacios supuestamente informales. Hay que preguntar quién decide cuando una práctica entra en esa categoría. Según Roe, legalidad, planificación, desigualdad, desarrollo y poder estatal se producen mediante relaciones interdependientes. La frontera entre formal e informal deja entonces de parecer natural. El mecanismo empieza con la capacidad institucional para clasificar y regular. Una práctica urbana puede recibir autorización, tolerancia o intervención. Otra puede quedar fuera de esas condiciones. Esa diferencia ayuda a producir la propia informalidad. El Estado no aparece simplemente como fuerza que llega después para corregir algo existente. También participa en determinar qué usos se reconocen y cuáles permanecen en posiciones inciertas. La planificación forma parte de este proceso porque organiza posibilidades sobre el territorio. La legalidad tampoco funciona como una frontera completamente externa a la informalidad. Ambas pueden producirse de forma relacionada. Esto puede leerse como una geometría selectiva del poder. Una misma institución puede permitir flexibilidad en cierto espacio y exigir cumplimiento estricto en otro. Esa selección tiene consecuencias urbanas. Imaginemos un primer caso. Dos áreas contienen usos que no encajan plenamente con las reglas establecidas. En una, las instituciones toleran la situación y permiten que continúe. En otra, deciden intervenir. El ejemplo es hipotético y no añade datos externos. Sirve para observar el mecanismo de Roe. Si únicamente llamamos informal al segundo territorio, podemos olvidar que la diferencia depende también de una decisión pública. La informalidad deja entonces de describir solamente una característica física o jurídica del lugar. También describe una relación con el poder estatal. Los hechos aportados señalan que esa regulación puede ser selectiva. Nuestra interpretación es que la pregunta decisiva cambia. En vez de preguntar dónde falta el Estado, preguntamos cómo actúa y qué desigualdades puede producir mediante formas diferentes de regulación. Un segundo caso aparece dentro de la planificación. Pensemos en un proyecto urbano que necesita acomodar ciertas prácticas para avanzar. Algunas irregularidades pueden recibir tolerancia mientras otras quedan señaladas como obstáculos. No necesitamos afirmar que el proyecto concreto funciona de esta manera. La situación permite entender la relación entre desarrollo y legalidad descrita por Roe. El desarrollo urbano no ocurre necesariamente después de establecer una división perfecta entre lo legal y lo ilegal. Puede avanzar mediante decisiones que administran esa frontera. Esto puede leerse como una forma de producir ciudad mediante excepciones y selecciones. El poder estatal no consiste únicamente en imponer una regla uniforme. También puede operar decidiendo cuándo aplicarla, cómo interpretarla y sobre quién hacerlo. Esa capacidad convierte la informalidad en una cuestión profundamente política. El tercer caso coloca la pobreza en el centro. Un asentamiento o actividad vinculada con habitantes pobres puede definirse principalmente mediante su carácter informal. Esa etiqueta parece describir una situación objetiva. Roe obliga a preguntar cómo fue producida esa situación y quién tiene autoridad para nombrarla. El material aportado vincula sus estudios sobre pobreza con planificación, desigualdad y ciudades del sur global. Aquí conviene distinguir hecho e interpretación. El hecho presentado es que la informalidad puede ser creada, tolerada y regulada selectivamente por instituciones públicas. Nuestra interpretación es que una etiqueta jurídica puede esconder diferencias de poder. Si ciertas irregularidades reciben tolerancia y otras reciben intervención, la legalidad no afecta a todos de la misma manera. La pobreza urbana aparece entonces conectada con decisiones sobre regulación, desarrollo y reconocimiento. Hay un contraargumento sólido. Las ciudades necesitan reglas y las instituciones deben distinguir entre actividades permitidas y actividades que incumplen normas. Desde esta perspectiva, hablar de producción estatal de informalidad podría parecer una exageración. Una autoridad simplemente aplicaría una legislación existente. Esa objeción merece una presentación leal. El enfoque de Roe no exige afirmar que toda aplicación normativa sea arbitraria. Su planteamiento dirige la atención hacia la selección institucional. Algunas prácticas pueden ser toleradas, otras reguladas y otras convertidas en problemas. Por eso estudiar únicamente la norma escrita resulta insuficiente. Hay que observar cómo se aplica en situaciones concretas.
La distinción importa porque el poder urbano también reside en administrar excepciones. Una regla puede parecer universal mientras su aplicación produce geografías muy diferentes. Esta perspectiva transforma también la forma de estudiar ciudades del sur global. Si comenzamos suponiendo que la informalidad representa simplemente una ausencia de planificación, la explicación ya contiene su conclusión. Roth propone una mirada distinta. La informalidad puede formar parte de la manera en que la propia ciudad es producida y gobernada. Esto no significa celebrarla ni ignorar sus desigualdades. Significa reconocer que formalidad e informalidad pueden estar conectadas mediante instituciones públicas. Mi lectura editorial es que este giro evita una imagen demasiado cómoda del Estado. El poder público deja de aparecer siempre como una máquina que intenta imponer orden sobre un exterior desordenado. Puede participar en fabricar las distinciones que luego administra. La ironía es clara, aquello presentado como excepción puede depender de decisiones institucionales bastante sistemáticas. También cambia nuestra idea de legalidad. Una lectura simple imagina primero una norma y después una ciudad que la cumple o la incumple. Roth permite pensar una relación más compleja. Legalidad, desarrollo, desigualdad y poder estatal se producen de manera interdependiente. La ciudad real obliga continuamente a interpretar, tolerar, regular y clasificar situaciones. Esas operaciones distribuyen posibilidades sobre el territorio. Los hechos aportados no permiten medir cuánto pesa cada mecanismo, así que no conviene inventar jerarquías. Sí permiten reconocer una relación fundamental. La informalidad no es necesariamente un territorio separado de las instituciones. Puede surgir dentro de sus prácticas de gobierno. Desde esta perspectiva, estudiar planificación significa observar también qué excepciones acepta, qué irregularidades transforma y qué espacios decide problematizar. Volvamos a las dos construcciones del comienzo. Ambas parecían incumplir una regla semejante, pero recibían respuestas diferentes. La pregunta inicial era por qué una termina reconocida y la otra permanece informal. Después de Roth, ya no podemos responder mirando únicamente los edificios. Tenemos que observar instituciones, regulación, legalidad y relaciones de poder. La informalidad urbana no es simplemente aquello que queda fuera del Estado. Puede ser una condición que el propio Estado crea, tolera o administra selectivamente. Ahí se resignifica la pregunta inicial. Lo importante no es solo descubrir qué parte de la ciudad es informal. También debemos preguntar quién tiene capacidad para producir esa categoría y aplicarla de manera desigual. Entender la informalidad significa entonces estudiar cómo se gobierna la ciudad.